Gracias. Todos te queremos escuchar. Bueno, yo creo que en su mayoría te conocerán, Cata, y te agradezco por tu presencia y por este ratito. Ojalá cargue pronto y podamos verte. Algunos ya fueron y conocieron la cuenta de Catalina y pues se la súper recomiendo para que vayan y conozcan no solo todo lo que escribís, que es maravilloso, y todo lo que nos pones a pensar, sino también sus servicios, porque creo que estos espacios son también para compartir todas aquellas buenas labores, sí, que contribuyen como al desarrollo de todos y todas. Entonces, bueno, algunos te conocen, pero otros no. Entonces, ¿qué tal si empezamos ahí con el circulito, contando un poquito sobre qué haces y a qué te dedicas, Kat? ¿Qué hago y a qué me dedico? Son preguntas muy amplias de la existencia. O háblanos un poquito de ti, pues. Bueno, en el campo laboral soy psicóloga, psicoterapeuta, y con magíster en familia. Ese magíster tiene un énfasis en terapia de pareja y es a lo que más me he dedicado en términos laborales, ¿no? Desde el 2003 estoy trabajando en esto. Tiempo completo en la práctica privada más que todo. La mayoría de mi carrera ha sido práctica privada, en consultorio particular. Eh, um, Tuve algunos coqueteos con la academia, fui profesora en la Universidad de Harvard. Ya les estaba contando en el otro un poquito de eso. Sí. Bueno, fíjate que después de varias vueltas, pues he ido conectando con que me encanta el proceso de aprendizaje, eh, pero estoy encontrando un terreno no tan formal, no tan en la academia, sino en el espacio comunitario. Y recientemente estoy integrando al trabajo del desarrollo humano un espacio de crecimiento que a mí me fascina, que es el arte y muy particularmente la escritura creativa. Estoy ahorita más enamorada. ¿Qué estás haciendo ahora con el tema de la escritura creativa? Contanos un poquito sobre eso, porque yo creo que sería, o sea, la mayoría de nosotros te conocemos como en ese escenario del consultorio, o al menos hablo de mí, y también porque fuiste pues mi maestra en psicología, y ahora últimamente he visto que estás acompañando mucho desde la escritura. ¿Qué estás haciendo? Pues, Kate, primero aprendiendo yo. A mí me ha fascinado escribir desde muy chiquitita. Eh, Hace poco me preguntaron que desde cuándo me gustaba escribir y la respuesta que vino a mí fue antes de saber escribir. Eh, es real, pues cuando yo empecé a aprender a escribir tenía tantas ganas de escribir que antes de que las lecciones del jardín avanzaran, yo sacaba unos libritos de mi papá de una jurisprudencia, miraba los libros. Yo pensaba que escribir era poner las letras al azar unas con otras y que así aparecían las palabras. Entonces yo jugaba al azar a poner letras que yo veía en las palabras y iba y le preguntaba a mi mamá, mami, aquí hay una palabra. Y ella me decía, todavía no, ya casi. Vaya, intente otro ratico. Y yo podía estar un buen tiempo yendo a poner letras al azar a ver si por fin descubría la magia de sacar una palabra de ahí. Em, pero no le di mucho espacio a eso hasta ahora. En este momento de la vida estoy escribiendo mucho más y lo que estoy haciendo a nivel profesional son talleres y experiencias comunitarias donde la escritura eh, vehiculiza la posibilidad de entrar en contacto consigo mismo a nivel personal e incluso grupal, entrar en contacto los unos con los otros o las unas con las otras. Eh, Abrir ese derecho político a tener palabra, a escribirla, a manifestarla y a crear la realidad de uno mismo a través de la escritura, no solo en la ficción creativa, sino también en las posibilidades terapéuticas de la escritura. Wow. Soy. Así que todos invitados a Casa Habitadas, ¿dónde lo haces o lo estás Casa haciendo ya? Habitada.
Ajá. Casa Habitada es el hogar donde he ido eh, primero recibiendo. Casa Habitada me acogió en este lanzamiento de Querer Escribir, primero como aprendiz y ahora como tallerista también. Bueno, parece que por lo pronto vamos a disfrutar de tu melodiosa voz. Gracias. Bueno, sí, tocar Y así. miremos a ver si vas a aparecer en eso, pero mira que todos están ahí presentes y muy atentos a ti. Todos están comentando y te están mandando muchos corazoncitos. Gracias, sí. Fíjate, ¿qué tal si empezamos a hablar como del tema al cual pues yo sentí como ese interés de conversar contigo y de conocer, por supuesto, como cuáles han sido esos conceptos o cuál es tu mirada frente al sentido de la vida, sí, que es un tema grandote y Enorme. enorme, sí. Y cómo yo pensaba, bueno, a nivel personal, primero, si esto ha sido algo que te has preguntado, cómo lo has construido y sí, cómo ha sido esa construcción tuya a nivel personal frente a este concepto. Sí, cómo te has relacionado con esto del valor de vivir. Wow, pues esa es una gran pregunta. Cuando tú me haces esa pregunta y cuando yo pienso en este tema a manera de revelación biográfica, autobiográfica, te cuento que la primera vez que yo me hice esa pregunta yo tenía 13 años. Fue cuando mi abuelo murió y murió a causa de una depresión que lo lleva al suicidio. Y desde ese momento yo recuerdo pensar mucho cómo era posible que alguien perdiera el sentido del deseo de vivir, qué pudo haber pasado en él, cómo llegó a eso. Y fue como un rompimiento de cierta inocencia, ¿no? En ese momento yo nunca me había preguntado ni había concebido la posibilidad de que alguien quisiera morir. Creo que ni siquiera entendía qué era la muerte. Y de hecho fue la primera muerte significativa cercana en mi vida. Entonces, yo creo que eso fue, pues bueno, la primera muerte significativa consciente, porque pues, ya había existido otras muertes en mi familia. Pues consciente quiere decir en esa conciencia donde uno puede ponerle palabras a las cosas. Más chiquita, tuve una muerte cuando yo tenía un añito, pero pues creo que eso no alcanzo a accederlo ahorita. Pero a lo que me refiero es que fue la primera vez que tuve posibilidad de hacer reflexión al respecto. Claro, pues honda, ¿no? O sea, es una familia muy grande, mi familia, y yo recuerdo ver todas las expresiones de los diversos duelos, las diversas preguntas de todos, de qué pasó, cómo pasó. Entonces yo a partir de allí creo que me hice muy reflexiva, existencialmente reflexiva, y eso nunca paró. Creo que la combinación de mi amor por la poesía y este tipo de eventos vitales eh, me puso a vivir de una manera en función de la trascendencia también. eh, los colegios en los que yo estudié eran católicos y al final me gradué de un colegio con una comunidad religiosa que trabajaba mucho el tema de la trascendencia. Nos hablaban muchísimo de la trascendencia. Eh, y yo copié eso, me encantó. Entonces, yo creo que desde ese momento permanentemente mi manera de organizarme en la vida es preguntarme qué sentido tiene lo que hago, lo que pasa, lo que los otros viven, qué sentido estamos buscando en cada cosa que hacemos. Wow. Aquí te están mandando abrazos, José Gabriel Un y, abrazo grandote. y muchos colegas que fuimos en su época también estudiantes, Paulina, te saludan. Mira que solo te están escuchando y igual están felices. Gracias Bueno, por estar aquí. ese concepto, yo te contaba cuando estuvimos como conversando que para mí es muy importante que antes que el profesional aparezca el humano o la humana.
¿sí? Ujú. Y por eso me parece importante que hablemos como cuáles son esas construcciones que hemos tenido, esas experiencias que hemos tenido a nivel personal con estos temas donde llegamos y acompañamos a otros para que ellos descubran también y signifiquen esto. En ese orden de ideas, pues ya nos cuentas como qué es para ti o en qué momento empiezas a preguntarte esto y cómo ha sido algo tan importante en tu biografía. Cuando acompañas a un otro, ¿cuál es ese concepto que llevas, por ejemplo, al consultorio frente al sentido de la vida? ¿Cuál es el concepto que llevo? Pues si yo me pienso en el contexto del consultorio, lo que yo trato de hacer antes de llevar yo el concepto es estar receptiva a tratar de descubrir qué es lo que el otro está buscando en lo que hace, en lo que vive, inclusive en eso que se ve como un síntoma aparentemente sin sentido. Yo siempre estoy convencida de que hay un sentido. Entonces lo que hago es ponerme a poner las preguntas, todas las preguntas que puedan ocurrírseme para tratar de encontrar con esa persona qué sentido tiene lo que está viviendo y qué búsquedas silenciosas hay en lo que está manifestando, porque muchas veces las búsquedas están, pero uno mismo no sabe ni qué está buscando, ¿no? O no sabe cómo nombrarlo, o cree que lo que está buscando es algo y no es. Eh, ¿O no quiere sé, que esta otra persona le diga qué es? claro, claro, pues en semejante angustia y uno no saber qué está buscando. Que alguien me diga algo, no en vano existen el tarot, las videntes, los canalizadores de ángeles, lo que sea, que nos diga algo, por Sí. favor. Y más pues en estos puntos de nuestra sociedad donde ya no tenemos el abrazo de unas comunidades pequeñas que nos brinden una visión redonda, donde no haya que hacerte preguntas tan existenciales. Mm, Pero ahí están esas preguntas. Y lo que yo he ido construyendo, entendiendo, es que lo que más buscamos es la pregunta de quién soy, realmente quién soy, ¿no? Y quién soy en este sentido de qué es lo que yo aporto, a quién le importo, a qué de la vida le interesa que yo esté aquí, cuál es el norte de que yo me esté desarrollando, para dónde jalo con este desarrollo. Y creo que lo que buscamos es ser plenamente quienes somos, pero eso nunca sucede en la individualidad. Ser plenamente quienes somos es ser con otros. Yo siento que lo que estamos buscando es esos momentos de sincronizarnos en el crecimiento colectivo, en ese jalar de una especie que está buscándose, creando, y que en el fondo, pues finalmente lo que más queremos, yo lo diría en verbos breves como crear, amar y acceder al gozo de ser con la vida, de ser con la vida es. Eso creo que es lo que estamos buscando, pero cuando alguien llega a consulta, pues eh, yo trato de ponerme en modo curiosa, como si no supiera nada de nada. eh, eh, y sí, pues regalar preguntas, preguntas y resonar con lo que la persona está tratando de hacer. De alguna manera para ir construyendo que esa persona pueda empezar a darle esa forma de eso que ya está, esa respuesta que está internamente Sí, sobre sí, quién es, que tú lo ligas directamente y es como esa búsqueda del sentido está pegadito al quién soy, ¿sí? sí, sí. Ujú, ¿Quién soy y para qué soy, no? ujú. Ujú. Sí, yo creo que lo mejor que podemos hacer los terapeutas es crear preguntas y escuchar con curiosidad y profundidad. Uy, Cata se fue. Ojalá se haya ido para volver y para aparecer. Bueno, les voy a invitar que si tienen preguntas, esperemos a que Cata se vuelva a unir. Abajito, sí, aparece como una cajita
con preguntas, ¿sí? Como un cuadrito con el signo de interrogación. Entonces, háganles preguntas ahí porque es más difícil cuando es en el chat porque uno no alcanza como a leer. Entonces, esperemos a que Catalina se una de nuevo. Creo que todo lo que nos está compartiendo, yo creo que todos los que estamos presentes el día de hoy, nos hemos hecho esta pregunta una o miles de veces, ¿verdad? Frente, ¿qué sentido tiene estar aquí? Y estoy, sí, sí estás, y ahí dice que estamos esperándote, dice esperando CN Psicología. Voy a volverte a enviar la invitación a ver si te unes de nuevo, Cata. ¿Listo? Voy a volver a hacerlo porque de verdad que queremos escucharte y que queremos compartir con vos. Aquí estamos, Ahí estoy. atentos y presentes. Sí, te estamos escuchando. Y otra vez sin video. Es Cara. que este tema es tan complejo, estamos tan existencialistas que no se concluye. Bueno, aquí acaban de hacer una pregunta y es lo siguiente que te quería preguntar, de hecho, y es, cuando llegan estas personas a consulta y te plantean que han perdido el sentido de la vida, y acaban de hecho de compartirlo, primero, ¿cuál ha sido como esa mirada tuya frente a esto que es la pérdida del sentido y que es la depresión, sí, que se puede manifestar como una depresión? ¿Cuál es esa mirada que tú tienes frente a esto, Katia? ¿Cómo la acompañas? ¿Cuál es mi mirada ante esta experiencia de sentir que se ha perdido el sentido? Ujú, ujú. Pues lo primero que yo pienso es tratar de comprender con la persona cómo se perdió Ujú, o cómo aparentemente nunca llegó, lo cual me parece que es imposible porque yo creo que si alguien está vivo y es capaz de llegar a un consultorio es porque hay ujú, algún sentido jalonándole para hacerlo, ujú. aunque no se tenga consciente. No Eh, se pueda nombrar, como decías tú. sí, aunque no se pueda nombrar, aunque el agobio sea demasiado, Ujú, mientras la vida esté, ujú, hay una búsqueda. Entonces, lo que yo procuro es tratar de entender cómo se perdió o queda la sensación de que está perdido. Eh, y casi siempre lo que me ha pasado cuando hago esta invitación a buscar cómo se perdió, eh, es que la experiencia de las personas empieza a emerger en cuanto a que se conectan con el deseo de tenerlo, o por lo menos con si no es el deseo sentido en cuanto a emoción, por lo menos con el hacerse las preguntas. Eh, y yo siento que cuando esas preguntas pueden existir o cuando puede existir la palabra que te ayude a entender cómo se perdió la conciencia de ese sentido, eh, empieza la posibilidad de resarcir las habilidades, las capacidades que están obnubiladas por el estado en el que esté la persona. Entonces ahí el primer proceso que sucede no es siempre tener claro el sentido, de hecho puede pasar mucho tiempo en proceso sin que la persona pueda contestarte esa pregunta. Casi que es una primera fase del proceso en recuperación, digamos, ¿no? Recuperación de la capacidad de ser escuchado, de escucharse, de sentir, eh, de sentir incluso el no sentir, si es que es eso lo que está sucediendo, de poder estar con la experiencia como está en ese momento, así sea un aparente caos, un aparente sinsentido. Y eso empieza a ordenar al ser, y al irse ordenando el ser, inevitablemente en la naturaleza está la construcción de sentido, es que no podemos ser sin eso. No podemos ser sin estar interpretando permanentemente lo que vivimos y en la interpretación está ahí esa posibilidad de ponerle símbolos a la búsqueda de sentido de vida. Víctor Frank dice que uno no construye un sentido de vida, sino que lo descubre.
y se va descubriendo cada cierto tiempo porque no necesariamente es el mismo, o sea, esto Ujú, no necesariamente es algo con lo que naces y tú te quedas allí conectado permanentemente ujú. toda la vida, sino que es algo que va cambiando y se va descubriendo a cada paso. Lo que probablemente creías que era tu sentido hace 20 años, tal vez tenga alguna variación ahora, ¿no? Así como se Entonces, transforma en ser. Por eso esa primera pregunta sí, que tú planteabas al inicio. sí, El porque, quién soy también va a mutar, también se va a transformar. exacto, porque Ujú. somos procesos que estamos, de acuerdo al contexto en el que estemos, vamos variando y vamos pulsando con la vida que somos o con la vida que nos vive finalmente, ¿no? Casi que lo que tú planteas, Catalina, es no pelear con ese sinsentido, sino al menos en el espacio, por ejemplo, de la consulta o de la psicoterapia, eh, tú permites que se escuche el sinsentido y se habite el sinsentido. Sí, Y ese definitivamente. finalmente es el camino para llegar en algún momento a encontrar o a ordenar y poder encontrar ese sentido. Sí, yo creo que lo que sea que uno viva, así sea horroroso, angustiante, desesperante, caótico, es necesario darle el espacio para conocerlo como es en ese momento puntual y escucharle con lo que tiene que decir. Cuando una persona llega, está siendo muy común que todos tienen o manifestaciones de tristeza o tienen este sentirse sin sentido en la vida y inmediatamente llegan a decir estoy depresivo o estoy depresivo. Y muchos hacían como preguntas, de hecho yo vi que tú también estuviste como compartiendo como qué es la depresión y me gustaría que nos contaras desde tu mirada para ti qué es la depresión, desde esa mirada como existencialista que tú tienes, para ti qué es la depresión. Mm, Pues mira, si yo lo pongo en mis palabras solo mías, pues porque las definiciones de, digamos, de los entornos pues profesionales son súper puntuales, ¿no? Es un trastorno, afecto, bla, bla, bla. Pero como yo lo he venido comprendiendo gracias a las personas que me permiten conocerlas en esas experiencias, es que se pierde una conexión con el impulso sentido del desarrollo de la vida. O sea, cuando uno está deprimido, es como que como si no pudiera tener los sentidos plenos, sus habilidades plenas para estar conectado con el impulso vital del desarrollo de la vida. Y con la posibilidad de organizarse para prosperar. Muchas veces las depresiones, porque además a mí no me gusta hablar de una depresión, sino de depresiones, porque es que son tan diversas en cada quien, aparecen cuando las circunstancias de vida no te dejan prosperar, ¿no? O cuando tus impulsos para prosperar se han visto truncados, eh, o has tenido unas pérdidas eh, suficientemente significativas como para que interrumpa ese proceso de conectarte con el impulso de vivir, con la necesidad de saber que tienes posibilidades de seguirte desarrollando. Por eso a mí no me gusta mucho hablar de la depresión o de las depresiones directamente como una enfermedad. Yo creo que hay que hacer una distinción importante y es que algunas veces los estados trastornos depresivos son enfermedad, pero otras veces no, porque la enfermedad tiene que ver con el trastorno de un funcionamiento cuando la causa es claramente orgánica y fisiológica. Pero hay muchos trastornos depresivos, hay muchos estados depresivos que no son causados claramente, mayoritariamente por una causa orgánica. Entonces, yo prefiero darle una mirada sistémica, contextual, en donde eh, cada persona pueda contestarse a la pregunta de cómo llegué a este punto de sentir que yo no tengo posibilidades de desarrollarme y de ser plenamente quien soy. ¿Cómo llegué a este punto de sentir que no tiene caso que mi energía se dirija a avanzar en la vida? Eso es lo que yo
siento más que todo cuando pienso en depresión, para mí es más que todo eso. Creo que lo que acabaste de compartir es bien importante también por los tipos de tratamiento que se buscan eh, para trabajar la depresión. ¿Sí? Creo que es muy común la manera en cómo se diagnostica en muchas ocasiones y no es que quiera hablar de manera negativa de algunos pues, profesionales de la salud, pero sí se pone con mucha facilidad, como que se hace el checklist, hasta el médico general, te lo plantea y simplemente te manda unos antidepresivos y no estoy diciendo que no hay que darle lugar a esto, sino que el cuidado que requiere el poder comprender este estado y esto que acabaste de plantear, pues nos puede llevar también como a hacer una reflexión un poco más profunda de cómo voy a tratar esto tan importante de mi ser, Sí, que se manifiesta de una manera también pues muy particular y única. sí, yo creo que la mirada medicalizada de la depresión es necesaria, pero no es. Ujú, Y pues es delicado que muchas personas se queden pensando que es que tienen un daño orgánico y ya está, pues porque eso te jala a que te vas a resignar a un estado defectuoso de no poderte conectar con la vida. Mm, pero yo creo que es más importante la casuística de entrar al mundo de cada quien y que cada quien ujú, pueda comprenderse en cómo llega a hacer una depresión. Y además también es que finalmente, por ejemplo, tiene más eficacia el tratamiento psicoterapéutico si pudiéramos comparar entre tres opciones de atención. Una sea la farmacoterapia, otra sea la psicoterapia y una tercera sean las dos. Tiene ujú. más eficacia la psicoterapia sola que la farmacoterapia sola en muchos casos. Lo ideal sería tener, siempre digo, un kit de varias estrategias y varias intervenciones simultáneas. Porque muchas veces yo me encuentro, sabes, también con que las personas intentan atenderse con un solo elemento a la vez. Ujú, O voy ujú, a psicoterapia, pero no tengo el fármaco en caso de que lo necesite, o ujú, tomo el fármaco, pero no voy a psicoterapia, o hago rituales, pero no hago psicoterapia, o hago ejercicio, pero no hago, sí, como si fuera un solo recurso al tiempo, y eso es lo que termina generando que las personas sienten que han hecho de todo y nada ujú, funciona, y luego pierden la ujú, esperanza con las ujú. posibilidades de, de reorganizarse. Entonces, son situaciones muy complejas las de la depresión, que tienen muchas posibilidades de transformarse y creo que para transformarse se requiere un equipo con un poquito de todo, un poquito de atención a tu experiencia fisiológica, a tu experiencia psicológica, a tu experiencia de sentido y de trascendencia, a tu experiencia creativa y artística. Se necesita un combo de varias cositas en simultáneo. Y pues si uno está en una depresión muy tenaz, le parece una tortura imaginarse que tiene que hacer todo eso, pero poquito a poco va surtiendo efecto. Casi que tiene que ver también con resignificar el concepto que tenemos de salud, porque nos hemos dividido y, y pues finalmente lo que estás hablando de los tratamientos me lleva a eso y es como si solo tuviésemos que arreglar una partecita nuestra, ¿sí? Y pues finalmente somos seres holísticos e integrales y hay que atender cada área del ser. Sí, sí. Tata, aquí están preguntando, es decir, que las depresiones también pueden existir sin manifestaciones de sintomatología de origen orgánico. Pueden existir con sintomatología, pero no necesariamente esa sintomatología es causada mayoritariamente por una causa orgánica. Es decir, las depresiones son multicausales, o sea, nadie podría decir que hay una causa biológica Ujú, determinante como la principal causa. En la mayoría de los casos no es así, es multicausal. O sea, son varias causas
interactuando sistémicamente entre sí. Una de esas podría ser, en algunos casos, que algo de tu funcionamiento fisiológico no esté bien. Pero no siempre llegas a crear una depresión porque algo en tu organismo esté mal. Es más, tu dimensión corporal orgánica puede estar perfectamente bien y puede empezar a verse afectada por todas las otras causas sistémicas. Entonces ahí el síntoma sí tiene una manifestación fisiológica, una expresión fisiológica, porque sí, o sea, si lo ponemos en una metáfora más material, digamos, o sea, tú puedes estar, por ejemplo, caminando divinamente, no tienes ningún problema en tu sistema para caminar, pero recibes golpes y golpes y golpes y golpes, claro que vas a tener una manifestación en tu sistema fisiológico, se va a alterar, pero no es que tú naciste con las piernas con algún tipo de alteración y por eso no puedes caminar. No sé si con esto se entiende o soy más clara, quizá. ¿Qué tal Algo si, Me dime? pareció una pregunta que me llama la atención, Lau Ah, dime, Franco. Víctor. ¿Qué recomendaciones serían importantes cuando en el contexto de psicoterapia la depresión lleva a ideas o intentos de suicidio? Con la primera lectura que hago de esta pregunta, me da la impresión de que estás diciendo que algo del contexto de psicoterapia Ujú, produce una idea de suicidio. ujú, ujú. ¿Cómo No sé será si sea la lo que me redacción preguntaba? o si es literal eso. La Ujú. en el contexto la depresión lleva a ideas, bueno, si nos aclaras de pronto yo puedo saber Mm, a qué mm. contestarte. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito sobre cómo son esas experiencias o lo que tú has vivenciado como psicoterapeuta con estos consultantes que vienen con estas depresiones? Pues es que lo que uno puede vivenciar es de muchas gamas, ¿no? Porque desde las depresiones que se denominan leves hasta las que se denominan bipolares, hasta las que se denominan mayores y más complejas, eh, que son muy distintas por la tipo de sintomatología son muy distintas, pero también por la manera en que cada quien las interpreta y las vive, también por la manera en que su contexto las interpreta. Yo recibí muchas preguntas de cómo ayudarle a alguien, si mi novio, si mi pareja, si mi hijo, ¿cómo hago? Eh, yo pienso que una de las cosas más complicadas en las experiencias de depresión es que cuando tú estás deprimida o deprimido, sientes que de pronto nadie te entiende, como que la hondura, lo gris, lo frío, uno se siente como desahuciado y con una incapacidad de sentir la fluidez, el gozo, la dinámica de la vida y tienes la sensación de que nadie lo entiende, como que la mayoría de la experiencia de las personas que llegan a consulta llegan con una sensación de que son juzgadas, de que son malinterpretadas, de que se les dice que es una cuestión de voluntad no poder funcionar distinto. Entonces, yo creo que con lo que yo más resueno con esa pregunta en primera instancia es que las personas llegan con una desesperanza de sentir que alguien pueda entender cómo es lo que viven. Y, y se vive una soledad existencial de imaginarse que nadie más entiende cómo es ese pozo oscuro o ese desierto en el que se está cuando se está deprimido. Y creo que eso es la parte más difícil, que las personas puedan ir sintiendo que hay posibilidad de entender esa experiencia. Claro, algunas veces, pues por más que uno intente como terapeuta ponerse entero en el ejercicio de comprender, pues nunca vas a vivir exactamente lo que esa persona está viviendo, pero creo que la medida en que se va ganando esa posibilidad de confiar en que se puede comunicar o se puede sentir una escucha o se puede ir entendiendo lo que se vive, va apareciendo la posibilidad también de la esperanza. Tú ahorita nombraste y decías, bueno, como una de las características es esta desesperanza y que pueda sentirse primero escuchado, ¿verdad? Sentir que efectivamente es algo, no está solo en esto, no está sola en esto, sentirse acompañado.
Y nombraste en un inicio las tipologías. ¿Tú crees que es importante que, o no sé si sucede cuando tú acompañas, que esta persona comprenda el tipo de depresión que está vivenciando o simplemente lo llevas a esta búsqueda del significado propio de lo Esa que está pregunta vivenciando? tiene un intrínculo ético complicado, porque digamos que por guía, por protocolo de profesional de la salud, se supone que tienes que darle el diagnóstico a la persona y decirle "Mire, lo que tiene se llama depresión bipolar o mixta, bueno, tal". Em, pero también creo que a veces, en algunos puntos y en algunos momentos, em, la categorización de un diagnóstico a veces puede hacer más daño que bien. Ujú, ujú. Yo creo que Por- hay que mencionarlo como eso, como una interpretación desde un contexto médico de una ujú, vivencia. Pero yo creo que lo más importante es que cada quien sienta que su palabra es la más relevante, ujú, que pueda entenderse a sí mismo desde sí, que es parte ujú. de lo que muchas veces se padece en el sistema de salud, que las personas sienten que los profesionales hacen la tarea acartonada de cumplir con una guía, pero humanamente no están realmente interesados en esa persona particular que está ahí. Laura dice que se refiere a qué hacer cuando un paciente llega a consulta con estas ideas suicidas. Ah, sí, sí. Pues mira, igual se supone que hay unas guías de que le dicen a uno qué hacer, pero pues aparentemente dentro de las primeras pautas de la guía es entrar a comprender cómo son esas ideas suicidas, qué naturaleza tienen, qué complejidad y qué estructura tienen, qué tan lejos han llegado. Mm, Pero yo vuelvo al principio de acercarse a la realidad de cada quien, primero, a construir relación con esa persona. Si es una cosa de una ideación muy grave, hay que buscar de inmediato una intervención sistémica que lo proteja o le proteja de hacerse daño o de acabar con su vida. Pero sabes que a medida que yo trabajo con la depresión, una cosa que me ha encantado comprender, no porque el tema sea sabroso, sino porque me parece que da muchas luces, es que yo puedo ir entendiendo que una de las cosas que pasa cuando uno está en depresión es que la percepción del mundo, la manera de entender las cosas se agudiza más. Es como si uno tuviera un radar más agudo para ver lo que no funciona en la vida. Y cuando uno está haciendo ese proceso, uno siente como si uno estuviera haciendo unos análisis tan inteligentes y tan precisos que nadie más puede ver. Y pareciera, según algunos estudios, que en los estados de depresión las personas tienen una apreciación, digamos, más realista de las posibilidades negativas de las circunstancias, como si en un estado no depresivo nuestra percepción se orientara a ser un poquito más positivos, porque claro, estamos buscando avanzar y progresar en la vida. Entonces eso hace que muchas veces en la experiencia de depresión uno sienta que está analizando la vida y que le parece que es un análisis súper lógico y que va llegando a unas conclusiones que, mejor dicho, nadie podría decirte que es absurdo lo que estás pensando. Pero cuando uno se adentra con la otra persona en comprender esas ideas y esas lógicas de la idea suicida, eh, llega un punto en que le ves el quiebre lógico. Creo que eso es parte de lo que hay que hacer en la experiencia de acompañar a alguien en esta circunstancia y es tomarse el tiempo y la serenidad para entrar en la profundidad de esas ideas, verlas con respeto, sí, y discutirlas desde, desde un espacio lógico hasta que la persona pueda también ver, uno, que no es tan lógico ni tan sabio como lo siente, la mayoría de los casos, pues, y dos, también lo otro que me parece importante es, después de construir la empatía, clarificar en cómo este tipo de ideas aparecen es en el medio del trastorno de una depresión. La mayoría de planteamientos suicidas no se dan en personas con un funcionamiento pleno. O sea, sí,
Si se está llegando a una idea suicida, lo más seguro es que tu funcionamiento no está bien. Entonces, ¿cómo vas a confiar en un funcionamiento que está herido, que no se puede orientar bien? Porque una de las cosas que más afecta en los trastornos depresivos es tu sentido de orientación, en qué vale la pena, cuando las cosas están bien organizadas y mucho más en quién eres tú, si eres un ser valioso, si tienes capacidad de funcionar, si te mereces la vida, si te mereces el amor. O sea, es un sesgo demasiado agudo en lo que no funciona. ¿Cómo confiar en una lógica que está sesgada? Y a la vez son preguntas bastante importantes. Me refiero a que cuando llega bueno, no estoy, que te estaba escuchando y decía, ¿por qué en estos momentos, cuando estoy tan adentro, surgen estas preguntas que finalmente tal vez en algunos momentos no le he dado respuesta o no le he dado lugar para responder y trabajar en ello, o encontrarle el significado y cómo voy a hacer con relación a esto? Sí, uy, eso que dices es súper importante porque en los entornos de salud muchas veces, solo por el hecho de que aparezca una idea suicida, deja de escucharse cuál es el trasfondo de esas preguntas que tiene la persona, que en algún momento pues gritan y llegan a ese punto de manifestarse de esa forma. Bueno, esto fue lo que te entendí, no estoy segura si eso era lo que estabas diciendo. Estamos Sí, hablando de lo mismo. yo espero que sí. A lo que voy es que han llegado algunas personas pues a la consulta que me han hablado de su experiencia cuando han tenido estos intentos, han ido a la EPS, lo recluyen, ¿sí? Pues los tienen realmente dopados. ¿M? Pues porque está en riesgo vital y bueno, ya hablamos como a grandes rasgos, pues cómo se debe hacer o se debe realizar pues el protocolo si está en riesgo vital y cómo posteriormente vienen a otro escenario donde empiezan, en ese escenario no se respondieron estas preguntas, simplemente se detuvo como este síntoma o esta conducta que iba en contra de su vida aparentemente, y después se dan el lugar de hacerse estas preguntas y se dan cuenta que nunca trabajaron su depresión. Ujú, Inmediatamente como que lo conecté con eso que estabas hablando ahorita. sí, No sé si estábamos en congruencia, mejor dicho. yo creo que sí. Por aquí preguntaron, Cata, que cómo actuar en el papel de madre de un adulto joven en episodio depresivo sin ser sobreprotector. Ay, Pero es muy sí, esta angustiante pregunta si uno es mamá, es una situación muy angustiante. es una súper pregunta porque muchas veces en la adolescencia la última persona en la que uno quiere contarle sus intimidades son los papás, La ¿no? mamá. Ujú, sí. Sí. Yo creo que, bueno, hay varios programas de prevención de la depresión a nivel familiar. Uno que yo tuve oportunidad de conocer es el programa Breathley de un psiquiatra que lleva mucho tiempo trabajando en esto en la Universidad de Harvard. Y él ha descubierto en todas sus investigaciones puntos clave. Uno es que lo más importante es establecer conversaciones con la persona sobre qué es lo que le está pasando, cómo es, enterarse. Yo alcancé a escribirles un poquito también de lo que puedes hacer como mamá es enterarte, a clarificar primero cuáles son tus prejuicios, tus miedos, tus fantasías, qué es lo que más te angustia. Yo entiendo que de mamá debe ser súper difícil esto, pues porque uno se debe sentir responsable en una gran parte, no sé de qué, pues pueden aparecer preguntas de en qué medida yo causé esto, contribuí, y si tengo culpa o sensación de culpa, entonces qué tan llamada estoy a intervenir. Eh, entonces, primero, pues enterarse de qué fantasmas aparecen en uno, clarificarlos y conversarlos con la persona directamente que está viviendo la experiencia. Ahora, si es un estado depresivo más grave, yo creo que pues sí hay que entrar un poquito a hacer, digamos, intervenciones más
de rescate, por ponerle esa palabra, yo creo. Pero en general el principio de estos programas son la comunicación, buscar la manera de tener apoyo como mamá, porque yo creo que las angustias desbordan. Eh, de alguna manera entrar en regularte a ti misma, todo lo que sientes, tener apoyo para eso y así poder propiciar una comunicación con la persona de qué es lo que está viviendo, cómo es lo que vive y eh, también pedirle guía, ¿no? ¿Cómo te apoyo? ¿Cómo te ayudo? Ir dejando que la persona pueda establecer espacios para darle pista a los papás. Yo he encontrado que la terapia familiar, eso sucede con más facilidad. Mm. Uno no tiene posibilidad de acceso a una terapia familiar. Sí, a veces uno puede buscar espacios de empezar a transmitir, mira, yo quiero estar de manera respetuosa y hay que ser congruente con eso, ¿no? Porque si uno dice déjame estar, pero en la manera de estar no logra ser respetuoso, la persona en estado de depresión se va a cerrar. Entonces hay que ir construyendo una relación empática de comunicación para pensar juntos qué es lo que sucede, cómo es la depresión y qué tipo de acompañamiento necesita este hijo, ¿no? A veces los hijos, por muy adolescentes, también queremos estar con la mamá cerca en ciertas cosas, en otras no. Entonces a veces una de las cosas que más alivia es llegar a ese punto en que él o ella pueda decir, mamá, ayúdame con la pastilla si es que me la tengo que tomar, o cuando yo esté iracundo no me hables, pero espérate a que esté triste o que yo te busque, o no, como ir marcando unas guías de cómo entrar a apoyar, que pues la primera persona a la que se le necesita preguntar es a quien está viviendo esto, Que sea ¿no? respetuoso, sobre todo. Incluyente, claro, y una construcción conjunta. No sirve solo que el médico te diga, vea, es que la depresión es así. Mm, No, necesitas conversar con la persona cómo es su depresión, porque no es la misma que la de cualquiera. ujú, ujú. Eh, Uy, están haciendo muchas Limitación. preguntas. No sé cómo vamos a hacer. Ay, Roger, hola, qué rico que estés aquí. Eh, ¿Viste la la pregunta de Roger? esa pregunta, gracias Roger por traer esa palabra porque, uy, sí, es fundamental. Una de las cosas Mm, más comunes que yo recibo es una sensación de culpa, unas ideas de culpa permanentes en la persona que está viviendo esto. Eh, Maximizadas, claro, distorsionadas. Hay, yo sé, no las domino todas, pero sé que hay teorías que explican que a veces las experiencias depresivas eh, son como autoagresiones que se hacen a través de la culpa, ¿no? Hay otras teorías que hablan de si en el entorno en que crecemos de pronto nos vemos atrapados en unos triángulos de lealtades, podemos empezar a sentir culpa de ser o no ser suficiente para esos otros que amamos y a veces se queda arrastrando eso. Eh, También yo pienso con la culpa algo parecido en relación a, pues digamos que yo tengo como el mismo principio, ¿no? Y es tratar de profundizar en comprender cómo vive esa persona la culpa, qué argumentos le da y ¿sabes qué? ¿Qué función tiene la culpa? ¿Qué está tratando de hacer la culpa? ¿Para qué existe la culpa en esa persona? Eh, Jaime, hola. ¿Cómo motivarse cuando estamos deprimidos? Uy, esa pregunta es más difícil. Porque es que justamente cuando uno está deprimido, lo que más siente que le pesa es como las ganas de hacer algo y la esperanza de que pueda hacer pueda funcionar. Sabes que yo trato de quedarme conectada con lo que sí va funcionando. La depresión te nubla en gritarte lo que no funciona, pero de pronto uno puede quedarse primero en una mirada de el más corto plazo que puedas. A veces hemos llegado en varios procesos con algunas personas a decir, casi como pégate del pedacito que puedes hacer, de lo que sí puedes, así sea que lo que puedas hacer sea quedarte respirando en tu cama. Si no puedes nada más, ni siquiera te puedes parar de la cama, pero lo que sí puedes hacer es respirar, pégate de lo que puedes hacer. Y a pasos mínimos.
pues no proponerse hacer ejercicio los próximos 3 meses, sino ese día, este hoy que tienes, ¿para qué te da el impulso? ¿A qué te llama este impulso? De pronto te da para tocar una canción y nada más, pues pégate de eso que sí. Y si al segundo siguiente o al instante siguiente te da para pinta, y al siguiente momento solo te da para descansar, descansa, pero trata de sintonizarte con que sí me es posible, en que sí estoy conectado. Y bueno, pues ya la desmotivación es mucho más severa, pues definitivamente hay que buscar apoyos varios, múltiples, para restablecer la conexión con las posibilidades que uno tiene. Te escuchaba y también pensaba en que se puede unir esto de la motivación con la culpa. En muchas ocasiones se generan ciertas expectativas de lo que hay que hacer para salir de ahí, para salir de ese estado, y finalmente no lo logras o no lo puedes hacer y te sientes muy mal, te sientes muy culpable por no Sí, haberlo logrado. Y todos los días te pones, porque me pasa que en muchas ocasiones se ponen muchas metas y hoy sí tengo que hacer esto y tengo que resolver esto y buscar trabajo y y veo como esa relación con lo que preguntaba Roger de la culpa, en esa sí, búsqueda a veces de queda motivarme, de como salir una de culpa, ahí. Mm, una culpa, una culpa cíclica, porque a veces en mm, compensación a la sensación de inutilidad que uno tiene en la depresión, uno trata de hacerse fantasías de ahora sí voy a hacer y se jalona para inventarse otra cosa. Y claro, a veces la fantasía te sirve para jalonarte al primer paso, pero a veces la haces tan grande tratando de ujú, compensar la sensación de que no que no vas a sería. poder, que es Ujú, tan grande que ya te garantizas que no va a funcionar. ujú, ujú. Entonces ahí vuelves y te castigas y vuelves y te dices que es que no sirves, que es que no funciona, que ya lo has intentado todo, que nada tiene sentido. Y hay Eh, un sistema que está mostrando eso y que cultiva también esa culpa, y me refiero a este sistema tan productivo. Uy, Estamos en sí. plena cuarentena, muchas personas entraron en estados de profunda tristeza, algunas en depresión, y se meten a las redes y se encuentran con todo lo que se supone que ya eh, teníamos que haber hecho, los 5 libros, las rutinas diarias, no sé, Claro, eso conectándolo también. ahonda mucho más la expectativa de lo que se supondría que tendrías que estar siendo Ujú, para considerarte valiosa o valioso o funcional, ¿no? ujú. Yo a veces pienso, ¿sabes qué pienso? Y digo, bueno, antes, si uno se levantaba a moler el maíz y se demoraba, qué sé yo, 6 horas moliendo el maíz, era todo lo que hacías en la vida, ya era suficiente esa productividad, pero ahorita no te, imagínate cuántas personas se sentirían inútiles si todo lo que hacen en la vida es moler un maíz y no más. Ujú, ujú, Pero sí, yo creo que otra de las cosas fundamentales en el trabajo con la depresión es el desarrollo de un pensamiento crítico sobre cómo ujú. el sistema Funciona el sistema. social Mm, nos, nos lleva más a unas mm. evaluaciones irreales de lo que somos y a lo que tenemos derechos. Dice Violeta que en lugar de las redes de apoyo es como una presencia en cuidado silencio, me imagino que silencioso, a veces yo diría que sí, pero la comunicación sí es fundamental. Muchas veces, si uno está en depresión necesita una compañía silenciosa, cálida, respetuosa, pero también la conversación, la conversación y, Que lo traiga uno de nuevo a la realidad, a y la tierra. el Ujú, contacto con las posibilidades. También es un apoyo a veces funcional, a veces uno en esos estados no puede. No sé, no le queda fácil, por ejemplo, contar el tiempo, cuánto te demoras en levantarte, en bañarte y en salir de la casa. Por ejemplo, uno en un estado de depresión podría, eh, ese solo hecho de levantarte, bañarte y vestirte e intentar salir a trabajar, bueno, quien salga, puede ser una tarea titánica absurdamente difícil. Entonces, a veces también está el apoyo de lo funcional. Cuando me refiero a lo funcional es eh, a veces recordar algunas cosas, a veces ayudar a evaluar qué has podido hacer, cómo lo has podido hacer. eh,
bueno, dependiendo del grado de complejidad del estado, ayudar a hacer algunas cosas es necesario también. Sí. Cata, nos queda 4 minuticos, ¿Vale? ¿sí? Entonces, yo creo que podemos ir como cerrando este Sí. espacio. De verdad que ha sido de mucha nutrición, de mucho aprendizaje. Yo creo que nos queremos quedar horas hablando contigo, volver al aula de clases. Esa es mi sensación. Ay, no, volvamos a clase con Catalina. Eh, y todos se quedaron aquí muy atentos. ¿Qué tal si vamos cerrando? Yo sé que quedaron algunas preguntitas por ahí. ¿Qué tal si Sí. cerramos con lo que tú quieras compartir? Puede ser recomendaciones frente a esta situación, a esta vivencia, a estas depresiones, a estas personas que posiblemente están aquí o acompañan a personas que han vivido o están Ujú. viviendo depresión. Lo que nos quieras compartir como cierre. Pues yo he aprendido mucho de las depresiones y creo que traen mensajes, están contando algo de lo que necesitamos, de lo que necesita morir también en la vida de cada quien para poder surgir. Creo que la depresión no es algo a lo que uno tenga que atacar o aniquilar o hacer lo posible para que se calle, sino al contrario, escucharla para poder transformar lo que se necesita transformar y organizar en la vida lo necesario para ir surgiendo. Inclusive si eso es pues, establecer otras relaciones con otras personas, moverse a otros contextos, aprender cosas nuevas, eh, darle espacio a duelos y dolores que no se hayan atendido antes, gritar lo que no se ha podido dar a comprender. Hay unas soledades en nuestras sociedades que empiezan a manifestarse con la voz de la depresión y hay que darles otras voces para que no sea esa la única manera de comunicarnos. ¿Y Ay, ahora? creí que te había sido. Yo No, no, no te aquí estoy vayas. todavía. Voy a leer rápidamente lo que están compartiendo. Ah, Que gracias, que muchas gracias por la respuesta ahora, dice Roger, que tú eres genial, que muchas gracias. Alguien ah, comparte tu experiencia personal, gracias a mi familia, amigos y un excelente psiquiatra pude superar la depresión y la ansiedad, hoy me siento mucho mejor. La tristeza como autocastigo, dice Roger. sí. Diana dice, gracias, fuimos afortunadas de ser y seguir siendo tus alumnas, Cata. Ay, sí. Bueno, todas están agradeciendo por esta conversación, muchas luces para trabajar con personas que estén atravesando por este difícil camino. Es el mejor momento de mi vida, sigue compartiendo Patricia. Y bueno, no alcanzo a leer todo. Agradecerte, Cata, por tu presencia, por Ah, todo lo que nos enseñaste el día de hoy. Vayan a la cuenta de Catalina, ya se dieron cuenta que es una mujer muy sabia y pues nada, gracias. Muchas, muchas gracias, Cata. gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Un abrazo a todas y a ti, un abrazo grandísimo. Me alegra mucho estar contigo conversando. Besos a todos los